Bueno, buenas tardes. Entonces, en este video voy a hacer unas explicaciones correspondiente al tema de triángulos que me manifestaron algunos estudiantes que en la prueba no pudieron encontrar bien sobre qué razón trigonométrica aplicar o cómo deducir qué, cómo proceder ante un problema. Entonces yo voy a retomar aquí algunos problemas, no los mismos que se pusieron en el examen, pero sí algo muy similar, ¿sí? A ver cómo nos va. Entonces aquí uno de los puntos nos daba un círculo trigonométrico, entonces voy a elaborar el círculo. Perdón, aquí les tapo un momentico. Listo. Tenemos este círculo trigonométrico, ya sabemos entonces que un círculo trigonométrico su radio siempre es 1 y era este punto del cual aparecía. A partir de la figura contesta la pregunta. Entonces, primero dan un vector acá, ¿sí? Vamos a hacer de colores, un vector acá, daban otro vector, pero pues el otro vector, digamos que uno de estos era una información que no nos servía para contestar el punto. Bueno, Bien, ¿qué nos decían en el examen? Nos decían que este era el ángulo T y que este era el ángulo T más pi medios, ¿cierto? Bien, entonces esa información aparecía ahí en el texto. Además de eso decía que esta coordenada, que era el punto B, llevaba por coordenada A, B, y que este punto C llevaba por coordenada menos B, A. Siempre que vayamos a resolver un problema en el cual requiramos de las identidades, de las razones trigonométricas, pues yo hago una lista de ellas, ¿no? Entonces, sen de teta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cos de teta, adyacente sobre hipotenusa. Tan de teta, opuesto sobre adyacente. El inverso de seno, que algunos estudiantes piensan que el inverso de seno es cosecante, es secante, perdón. No, es cosecante, ¿no? Y secante, que es el inverso de coseno, hipotenusa sobre adyacente, y cotangente, que es adyacente sobre opuesto. Bien, y esto era B menos A. Y pues en la información aquí nos dicen que esta es una coordenada A 1,0, ¿sí? Y aquí aparecía el menos 1. Bien, entonces de esta información se deduce que el círculo tiene radio 1. ¿Por qué? Aquí está la coordenada 0. Siempre va primero X. Aquí X vale 1 y Y vale 0. O sea que esta coordenada aquí, ¿cómo será? Será la coordenada 0, porque en X vale 0, 1. Esta coordenada será la de valor 0, menos 1 y esto menos 1,0. Bien, entonces nos dicen acá, nos decían que cuál era el valor de una razón trigonométrica. Yo voy a sacar unas nada más. Siempre que yo hable de razones trigonométricas es porque puedo obtener un triángulo. Entonces voy a trazar aquí el triángulo y aquí lo ven. ¿Sí? Ahí está el triángulo. Identifico las partes. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. El cateto adyacente va hasta acá, ¿cierto? Del triangulito. Entonces, si esto vale A, significa que hasta aquí vale A, porque una coordenada siempre tiene XY, o sea que X es igual a A y Y es igual a B, o sea que aquí vale B. Y bueno, ya es plantear la razón trigonométrica. Si me dijeran el sen de T, porque aquí el ángulo se llama T. El sen de T, ¿a qué es igual? Entonces es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto? El cateto opuesto es esta distancia. ¿Y esa distancia es quién? Si usted lo mira, es el mismo valor en Y. Entonces,
Sen de t es cateto opuesto, que en este caso vale b, ¿cierto? Sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 1. Porque si aquí mide 1, aquí 1, pues cualquiera de estos vectores hasta acá vale 1. Sobre 1. O sea que sen de t era b. Saquemos cos de t. Cos de t, entonces es igual a ¿qué? Cateto, entonces, cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es esto. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? El cateto adyacente es el valor en x, o sea que vale a. Sobre la hipotenusa que vale 1. Voy a sacar tangente. Tangente de teta es igual de t, porque el ángulo aquí se llama t. Tangente de t es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? B. ¿De dónde saqué los catetos de esto? B. Sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el adyacente? A. Bien. Ahora la respuesta no era ninguna de estas. No preguntaba ni seno ni coseno. Era otra función trigonométrica. Secante, cosecante o cotangente. Pero no la voy a dar. Voy a dar simplemente una inducción de ella. Voy a hablar ahora de esta coordenada. Entonces, trazo acá, identifico las partes. Entonces, esta distancia de aquí, ¿cómo se llama? Esto es X, esto es Y. Entonces vale menos B. Aquí en X. Y Y vale A. ¿Por qué? Porque está aquí. XY. Entonces, aquí tendríamos A. Aquí tendríamos a B. ¿Listo? Entonces, bien. Ahora, si a mí me hubiesen dicho una opción diferente a esto. Recuerde que cuando una letra no tiene exponente, está elevado a la 1. Y también recuerde que si yo muevo, por ejemplo, este literal que está en el denominador al numerador, entonces su exponente se va a cambiar de signo. O sea que tan de t también podría ser igual a b por a la menos 1. Fíjense que b sigue siendo la 1, pero a al subir cambió el exponente. Por eso algunas opciones tenían potencias negativas. O sea que tan de t también perfectamente es igual a la menos 1 sobre b a la menos 1. ¿Qué hizo b? Bajó. Y al bajar cambió de signo. Si digamos que este ángulo yo lo voy a llamar W. Y me dicen, bueno, saque la secante de W. Secante es el inverso de coseno. Entonces lo que hago es primero, para no complicarme, antes de resolver secante, resuelvo coseno de W. Cateto adyacente, menos B. Sobre la hipotenusa, sobre 1. Ahora, secante va a ser lo contrario de esto. Si coseno fue menos b sobre 1, secante será 1 sobre menos b, porque es el inverso. Ahora, ¿eso cómo lo puedo reescribir? El 1 pues puede multiplicar a b, ¿sí? Entonces voy a hacer esto. b a la menos 1. Aquí estaba a la 1. ¿Y qué hice? Lo subí. Pero al subir, su exponente cambia. Y abajo me quedó menos 1. Porque aquí está acompañado de un menos 1. Pero eso es equivalente a decir menos b a la menos 1. Porque más por menos da menos. O sea que el signo yo lo puedo poner arriba en la mitad o abajo. Y bueno, yo creo que ahí ya queda aclarado. Yo creo que ya pueden resolver bien la pregunta que estoy haciendo en el examen, que es muy parecido a lo que expliqué acá.
Bien, otro de los problemas entonces consistía en determinar la altura de un piso. Entonces decía, había un gráfico y bueno, digamos que esto vale 50 grados, este ángulo de acá. Y nos dicen que hay unas escaleras y que unen aquí horizontalmente esto y vale 6 metros. Un estudiante me decía que es que los problemas que se resolvían no tenían contexto, pero es que es solo determinar los datos que me están dando en el problema. Bien, entonces ahí aplico ¿qué? Entonces ahí lo que tengo que aplicar es primero determinar del triángulo rectángulo los datos que tengo. Tengo la hipotenusa. ¿Qué me está preguntando el problema? Usted tiene que leer bien la pregunta. La pregunta me dice cuál es la altura del segundo piso o algo así. La altura siempre es algo vertical, o sea que se refieren a esto. ¿Sí? Entonces, usted ubica la pregunta que corresponde al cateto opuesto. Este es el cateto adyacente. Y luego usted va a la razón trigonométrica y dice, bueno, el ángulo lo conozco. El cateto opuesto es lo que me están preguntando y conozco la hipotenusa. Pues resuelvo eso por seno. Sen de 50 es igual al cateto opuesto, que es lo que me están preguntando, sobre la hipotenusa que es 6. Y luego nos queda 6 sen de 50 igual al cateto opuesto. Y usted me diga, bueno, ¿y coseno no me sirve? Entonces usted dice, coseno de 50 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa que es 6. Claro, con coseno usted puede aplicarla, pero para hallar esto. Pero es que eso no es lo que le están preguntando. Usted tiene que situar la pregunta. Y de acuerdo al diagrama, usted elabora el triángulo y le da las partes. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el adyacente? Hay un problema en el examen que a mí me parece interesante. ¿Sí? Pero bueno, antes voy a dar un problema en contexto. Entonces, veamos acá. Esta pregunta salió en el ICFES. Entonces, es esta de acá. Nos dice, cuando Venus, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 46 grados, ¿sí? O sea, aquí 46 grados. Se forma además un triángulo rectángulo. Y aquí nos dan la Tierra, aquí Venus, como muestra la figura. La distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Qué me están preguntando? Esto. Vean, cada vez que usted se enfrente a un examen, usted tiene que dar las partes y en el gráfico ubicar esos datos para que usted se forme una idea de cómo lo puede resolver. Bueno, nos dice, si la distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Qué pena, nos están dando en la Tierra y el Sol. O sea, esta distancia es igual a 150 millones de kilómetros. Bueno, por 10 a la 6, pero ese no importa porque todo va a ir dado en millones de kilómetros. Sí, vean la pregunta. Entonces yo puedo trabajar solo con 150. Y nos dicen cuál es la expresión que permite determinar la distancia de Venus al Sol. Esto es. Entonces, si nos están dando el ángulo de 46, entonces usted va a las opciones y mira, están todos los ángulos que están hablando acá son de 46. Entonces es claro que se están ubicando aquí. Y de esto, entonces tenemos que aquí este es el cateto opuesto, porque este es 46, cateto opuesto. El de acá es el cateto adyacente, ¿cierto? Porque respecto a 46, este es el adyacente. Bueno, entonces, ¿pero cuál es la pregunta puntual? ¿El cateto adyacente o el cateto opuesto? Pues vemos que nos están preguntando de Venus al Sol, entonces sé que es el cateto opuesto. Entonces, usted tabula, usted dice, bueno, quiero hallar el cateto opuesto.
Tengo la hipotenusa que es 150 millones de kilómetros, ¿cierto? Porque distancia del Sol a la Tierra es la hipotenusa. Y usted entonces empieza a buscar. Para hallar el cateto opuesto teniendo la hipotenusa y el ángulo que es de 46 grados, entonces el ángulo lo conozco, cualquiera de estos. ¿Cuál tiene la palabra cateto opuesto? Aquí está, seno. ¿Sí? También lo tiene tangente, pero ¿tengo el cateto adyacente? No, porque recuerde, si usted hace una buena tabulación, encuentra esto muy fácil. Sen de 46 es igual al cateto opuesto, que es lo que me preguntan, sobre la hipotenusa, que es 150. Y luego, para resolver, este 150 pasa a multiplicar, ¿cierto? Y nos queda 150 por el sen de 46. La respuesta correcta es la B. Bien, entonces todo es como usted idee un procedimiento para resolver el problema, ¿sí? Es muy, pero muy importante que usted sepa tabular los datos de ese problema. Había un punto, que este sí lo voy a resolver, y nos decía que había un kiosco. Pues la verdad no tengo aquí a la mano ese punto, ese ejercicio, pero bueno, yo resuelvo más o menos sobre lo que me acuerdo del punto. Y dice que ese kiosco, que este es el techo del kiosco, ¿cierto? O sea, había una imagen del kiosco y luego mostraban el kiosco visto desde arriba. Y en el gráfico le dividían el triangulito, o sea, el kiosco, que era un pentágono regular, es decir, todos sus lados miden lo mismo. Y bueno, le decían que digamos que esto medía 4 metros. ¿Sí? Bueno, y además de eso aparecía aquí el 2 y el 2, no me acuerdo bien el gráfico, o si aquí aparecía el 4, pero bueno, era eso básicamente. Y le decían entonces que el ángulo, ¿sí?, interno era 108 grados. Entonces, la mayoría de estudiantes, ¿qué sucede? Que en el gráfico no aparece dónde van estos 108 grados. Y entonces los estudiantes no saben dónde ubicarlo. Pero lo que yo siempre les he dicho, utilicen el sentido común. A ver, acá hubo un estudiante que ubicó eso acá, 108 grados. La pregunta ¿es posible que esto mida 108 grados? Si yo tengo un rectángulo, aquí así, aquí hay 90 grados. Si yo lo ubico acá, vean ese rectángulo, ¿cómo es posible que aquí haya 108 grados? Si sé que para que sea 108 grados, ¿sí?, ese ángulo tiene que ser superior a 90. Y este ángulo claramente es inferior a 90. Mire, aquí hay 90 grados en esta escuadra, en la punta de esta escuadra. Y si yo lo ubico ahí, mire, se pasa. O sea, 108 grados es una vaina. Pero entonces esos 108 grados, ¿dónde debió haberlos ubicado? Entonces esos 108 grados van acá. Eso sí es lógico. Fíjese que se pasa de un ángulo recto. Aquí está el ángulo recto, es más grande que un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, hay que ponerle análisis a este cuento. Y si esto es 108 grados y yo lo divido así, quedará en dos partes iguales. O sea que eso es 54 grados. Por eso las opciones aparecen con ángulos de 54 o ángulos de, a ver si aquí hay 54 grados, vamos a hacer la construcción aquí nuevamente porque me interesa que quede bien clarito esto. Entonces no me quedó tan bien este pentágono, pero bueno. Entonces usted hace el siguiente análisis.
54 grados, ¿por qué? Porque es 108 dividido en dos partes iguales. Segundo, a mí lo que me están preguntando es esta medida, la medida de la altura. Entonces, hasta donde hemos visto, lo que hemos determinado es que en el pentágono regular, aquí había 54. Sabemos que estos dos tienen que ser iguales, por lo tanto este también mide 54. Ahora, sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo es 180. 54 más 54, 108. Y luego a 180 le restamos los 108 grados y ahí obtenemos 72. ¿Y dónde van esos 72? Acá. Entonces yo voy a extractar este triángulo y lo voy a ampliar. Entonces, así como está, yo no puedo usar razones trigonométricas, porque recuerden, a mí me están preguntando es esto. Entonces usted dice, ah, claro, hay que dividirlo por la mitad. Y si aquí había 72 grados y ahora lo partí en la mitad, pues sé que aquí quedan 36 grados. O sea que las respuestas tienen que llevar o 36 grados o 54 grados. Aquí esto medía 4, pero sé que como voy a usar un triángulo rectángulo, entonces voy a utilizar el 2, porque es la mitad de ese lado. Y bueno, entonces, si es para hallar la altura y yo quiero trabajar con 54 grados, ¿qué conozco? Conozco el adyacente, conozco el opuesto. Quiero hallar el opuesto que se llama h, espero que no se confundan con hipotenusa. Entonces, ¿cuál razón utiliza cateto adyacente y puedo hallar el cateto opuesto? Pues tangente. Usted dice, ah, bueno, entonces es tangente de 54 es igual al cateto opuesto, que es lo que quiero hallar, sobre el cateto adyacente, que es 2. Y bueno, usted despeja. 2 tan de 54 igual a h. Si, por ejemplo, hubiese aparecido con 36 grados, le dicen cotangente de 36 es igual, cotangente de 36 es igual a 2 sobre h. Y me dicen, ¿eso será cierto? Entonces usted escribe, cotangente de 36 es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, pero están usando 36 grados. ¿El cateto opuesto cuánto es? Cateto opuesto ahora es 2, ¿cierto? Ya no es el adyacente, porque el adyacente era de 54 grados. Ahora de este señor este es el opuesto, según el de 36, y este es el adyacente. O sea que esto estaría mal, porque cotangente de 36 es igual a h sobre 2. Siendo h la altura, no la hipotenusa. Y bueno, ahí lo encuentra usted. Si usted hacía el trabajo de los ángulos, digamos que podía resolverlo relativamente fácil. Había otro punto que voy a esbozar que puedo usar, pero no les voy a decir realmente el resultado. Donde dice que había una rampa y que estaba a un ángulo alfa y que luego lo levantan 5 metros. Y que digamos que cambia un ángulo teta, lo suben un ángulo teta. ¿Sí? Y entonces ellos nos dan este dato. Entonces nos dice que, por ejemplo, que esto está a 10 metros. No sé si sea 10 metros, ¿no? Y la pregunta es que, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el valor del ángulo que se incrementó la rampa? ¿Sí? O sea, quiero hallar teta. Esa es la pregunta. Bien, este dato también nos lo daban, creo que era 15 metros. No aparecía en el gráfico, pero bueno, usted lo podía llevar al gráfico.
Aquí lo difícil de este problema es esbozar un plan de trabajo. Yo solo voy a decir cómo lo vamos a resolver, pero no lo voy a dar el resultado. Yo espero que ustedes lo hagan. Lo primero es que veamos este triángulo de acá. En ese triángulo, ustedes conocen ¿qué? Conocemos el cateto adyacente, conocemos el cateto opuesto. Yo podría hallar ese ángulo, pero es que a mí lo que me están preguntando no es alfa, a mí me están preguntando teta. Entonces, de ese triángulo azul, yo puedo hallar perfectamente esta línea de acá, ¿cierto? Que voy a resaltar con doble color. Esa línea yo la puedo hallar. ¿Y cómo la puedo hallar? Ah, pues claro, elevando 10 al cuadrado, que es 100, y sumándole 15 al cuadrado, que es 225, ¿cierto? Entonces, esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a la hipotenusa. Pero tengo que sacarle la raíz, ¿no? Entonces, ese es el teorema de Pitágoras. Y ahí puedo hallar facilito, entonces, esta zona azul-naranja. Bien. Ahora, aquí, esta de acá, ¿la conozco? Sí, el problema me lo está dando. El problema ya me está informando que vale 5 metros. Ah, bueno. Pero ahí entonces, ¿qué aplicar? Para hallar teta, mire que es el café, naranja, perdón, café, rosado y azul naranja. Fíjese que yo en este triángulo que está acá, yo no puedo usar razones trigonométricas porque no es un triángulo rectángulo, porque aquí no hay 90 grados. Ni aquí, ni mucho menos aquí. Entonces sé que no puedo utilizar razones trigonométricas. ¿Cómo se resuelve un triángulo oblicuo ángulo? Ah, eso es por ley del seno o la ley del coseno. Uno de los dos. Pero en ambos casos tengo que tener claro qué datos tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? De la ley del seno usted debe saber perfectamente, ¿listo? O sea, tener claridad en que la ley del seno se aplica cuando usted conoce dos lados y el ángulo, perdón, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. O si usted conoce, entonces, dos ángulos y un lado. Pero si conoce dos ángulos, conoce tres ángulos. La ley del coseno, ¿cuándo se aplica? Cuando usted conoce dos lados y el ángulo entre ellos, o cuando usted conoce los tres lados. ¿Listo? Entonces, veamos. De aquí yo ya conozco este lado, de acá, azul rosado, porque sé que puedo aplicar Pitágoras y obtengo. Conozco este lado. La pregunta es, ¿conozco este lado verde? Entonces, ese lado verde yo cómo lo pudiera hallar. Entonces lo que hago es esto, vean. Tengo un triángulo rectángulo también. ¿Conozco este lado? Sí, vale 10. ¿Conozco este lado? Sí, vale 20. ¿Y puedo hallar este lado de acá? Claro, 10 al cuadrado 100 y 20 al cuadrado 400, raíz de 500 vale. Estos no son los datos del problema, ¿no? Yo solo estoy explicando cómo resolverlo. Listo. Entonces voy a sacar el triangulito que obtuve. Tenía este lado de verde. Tenía este lado que lo voy a ahora poner de azul. Ya no lo voy a poner el rosadito. Y aquí el rosadito. ¿Qué me están preguntando? El ángulo. Esto lo conozco y esto lo conozco. Luego, si conozco los tres lados y quiero hallar un ángulo, ¿cómo se resuelve? Fácil, con la ley del coseno. Y entonces usted dice, entonces Alejandro había dicho que esto se le asignaban letras a los vértices, a los lados con letra minúscula, ¿cierto? Y planteo, como hoy, fíjese que el ángulo teta corresponde a A, entonces eso quiere decir que tengo que plantear
A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el cos de A. Pero eso usted lo sabe porque usted pudo consultar sus apuntes. Bueno, ¿qué quiero hallar? A. A cuadrado menos B cuadrado más C cuadrado sobre menos 2BC es igual a cos de A. Y bueno, usted solo hace esta operación y elige la opción correcta, que espero que lo haga. Pero todo es análisis, todo es análisis. Si a mí me dicen que una persona entonces está elevando una cometa y que le ha soltado 200 metros de pita, y que esa cuerda está a 70 grados y me dicen ¿a qué altura está? Entonces usted le da las partes: cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Mi pregunta, ¿cuál es? La pregunta es de cuál es el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál razón trigonométrica me sirve? Entonces, si uso seno, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, me sirve. Si me dicen coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, puedo hallar el cateto adyacente, pero eso no es lo que me están preguntando. Luego planteo sen de 70 igual a cateto opuesto sobre 200 y 200 pasa a multiplicar y listo. Quedaría resuelto el problema. Esto es de mucha práctica. O sea, me dicen, no, es que en los problemas, en el examen nos salió mucha aplicación y nosotros casi no trabajamos eso. En los talleres que asigné, los últimos ejercicios siempre eran en contextos, en diferentes contextos. Había una pregunta de un ingeniero, ¿sí? De un ingeniero que quería calcular la altura de una torre. Entonces el ingeniero hacía una primera observación desde A, luego se corría hacia adelante y hacía una segunda observación en B. Se corrió, digamos que 30 metros hacia adelante. Y nos daban los ángulos, ¿no? Nos decían, si este lo hizo a 30 grados y esto a 45 grados. Nos dicen, ¿cuál es la altura de la torre? Pues la idea era que íbamos a hacer un laboratorio de esto, pero pues las circunstancias no lo impidieron, pero bueno. De todas maneras, pues no fue culpa de ustedes, pero bueno. Entonces, la cuestión acá es la siguiente. Primero, yo quiero hallar esto de acá, que corresponde al cateto opuesto, ¿cierto? Es el cateto opuesto de ambos triángulos, porque es que aquí hay dos triángulos que son rectángulos, ¿verdad? El primero, ¿sí? Y aquí hay otro segundo. Entonces, pero vean este problema, entonces, de acá. Esto lo vamos a llamar X. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, ¿sí? Si yo planteo entonces la tangente de 30, ¿y por qué tangente y no seno? ¿O por qué tampoco coseno? Porque sucede que la hipotenusa a mí no la relaciono con nada, ¿sí? Ahí no me sirve para relacionar los dos triángulos. Los dos triángulos comparten ¿qué? Catetos adyacentes, alturas, ¿sí? Entonces empiezo. Tangente de 30 es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y cuánto mide el cateto adyacente? 30 más X. Y tan de 45 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es ¿quién? X. Y bueno, usted ya tiene un sistema de ecuaciones. La tangente, pues la tangente de 30, ¿sí? Usted va y mira su tablita y pues, pero usted sabe que es, bueno, así no lo supiera, usted lo podía consultar. Entonces la tangente de 30 usted lo escribe en su calculadora y le da, o por tablita sabe que es raíz de 3 sobre 3, ¿cierto?
Para cuando ingresemos, usted ya debe tener aprendido eso. Cateto opuesto sobre 30 más X. Tan de 45 es 1, porque esto es un triángulo, ¿sí? Isósceles, o sea que esto también mide X. Bueno, entonces 1 es igual al cateto opuesto sobre X. Bueno, ya X es igual al cateto opuesto, ¿cierto? Ahora, si ya sabemos que el cateto opuesto es X, pues ¿cómo nos queda? Raíz de 3 sobre 3 es igual a X sobre 30 más X. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto vale X según esta apreciación. Bueno, luego ya es raíz de 3 por 30 más X es igual a 3X. ¿Qué hice? Esto pasó ya a multiplicar y esto aquí a multiplicar. Y al resolver nos queda raíz de 3, 30 por raíz de 3, ¿cierto? Y raíz de 3 por X más. Ahora, si usted no quiere trabajar con las raíces, bueno, no hay problema, entonces trabaje con decimales, porque usted podía usar calculadora. Y bueno, entonces usted mete los datos a la calculadora, queda 30 raíz de 3 es igual a 3X menos raíz de 3X. Entonces metamos esos datos a la calculadora. Primero, 30 raíz de 3. Eso es igual a 51,52. Igual a 3 menos raíz de 3. Eso nos da 1,27x. ¿Por qué? Porque ambos tienen x, los puedo restar. Y bueno, queda 52 dividido 1,27 igual a x. 52 dividido 1,27, eso nos da 41 metros, no sé. Y esa es la altura de la torre. Otro estudiante puede decir, ah, no, profe, es que vean yo cómo resolví ese cuento. Hallé este lado. ¿Y cómo hallé ese lado? Ah, porque sí, yo sé que ahí hay 45 grados. Entonces, sí, aquí, entonces simplemente a 180 le resto los 45 y yo sé que aquí hay 135 grados. Y si aquí hay 135 grados, entonces le sumo los 30 grados y sé que eso me va a dar 165, que restados a 180 esto me da 15 grados. Y tiene un triángulo aquí así. Que mide aquí 30, ¿sí? Que aquí mide 30 grados, que aquí mide 135 y que aquí mide 15. Y entonces el estudiante dice, claro, y yo hallé esta zona, este lado verde. Y con ese lado de verde, entonces, si hallo esto y tengo este ángulo de 45 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo este lado? Primero tengo que pensar en cómo hallo este lado. Ese lado lo puedo hallar. Si conozco los tres ángulos y un lado, pues puedo usar ley del seno. A, B, C. B, A, C. ¿Qué quiero hallar? A. Entonces diré A sobre sen de A es igual a, conozco a C, ¿no? A C sobre sen de C. A, ¿cuánto vale? No lo sé. Sen de A es sen de 30. Igual a C, sen de C, o sea, sen de 15. ¿Y C cuánto valía? 30. O sea que A es igual a 30 por sen de 30, porque este señor pasa ya a multiplicar, ¿sí? Y dividido el sen de 15. Usted mete en su calculadora esos datos, ¿sí? Y bueno, cuando obtenga este resultado, ¿sí? Que entonces 30 sen de 30 dividido el sen de 15. Eso le da que A es igual a 58, aproximando. Esto vale 58. Ahí usted dice, ah, quiero hallar el cateto opuesto. Que conozco el ángulo. Quiero hallar el cateto opuesto y conozco la hipotenusa, que fue la zona de verde.
Sen de 45 es igual al cateto opuesto sobre 58 y queda 58 sen de 45 igual al cateto opuesto. Y listo, ahí usted obtiene el resultado, ¿sí? Entonces digitamos acá 58 por el sen de 45 es igual a 41, que era lo mismo que nos había dado acá. Bueno, entonces yo espero que esto haya aclarado algunas de las cosas, ¿sí? Que necesitaban o que no tenían claro, ¿sí? Recuerde que viene el examen final, que voy a hacer un examen de este periodo final. Yo creo que será no para esta semana que viene, sino la siguiente. Entonces, y sale mucho de este tema, porque triángulos hay que manejarlo muy bien. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, que estén muy bien, muchachos.